Bueno, aquí hay una pequeña explicación de lo que es la legislación aplicable con respecto a los artículos del Código Civil que hablan el 1101, que dice que quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad y los que de cualquier modo contravinieran al tenor de aquellas. Aquí nos estamos refiriendo a la responsabilidad contractual, que tiene una prescripción de 5 años desde que se puede exigir esa obligación de responsabilidad. En el artículo 1902 del Código Civil encontramos que el que por acción u omisión causa un daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar ese daño que ha causado. En este caso hablamos de responsabilidad extracontractual y la prescripción se limita a un solo año. El concepto de la responsabilidad civil profesional es aquella en la que el asegurador se compromete a indemnizar al asegurado por el daño que le efectúe a un tercero por los errores profesionales en que haya podido incurrir tanto el propio asegurado como aquellas personas de quien él deba responder civilmente. ¿A quién va dirigido o en quién está pensado? En empresas y profesionales liberales que prestan un servicio en el ejercicio de su actividad profesional. Hablamos de las profesiones liberales, son aquellas, como sabéis, abogados, arquitectos, en las que siempre pensamos cuando hablamos de un seguro de responsabilidad civil profesional. En ellas predomina el ejercicio del intelecto y para poderlas ejercer se requiere estar habilitado, a través de un título académico correspondiente. ¿Qué es lo que cubre? Los errores o negligencias, como antes hemos comentado, que causan un daño a un tercero durante el ejercicio o el desarrollo de su actividad. ¿Y por qué es necesaria? Porque garantiza y protege el patrimonio de las empresas y las profesionales liberales, porque de otro modo deberían de responder con su patrimonio personal, por la exigencia del conocimiento de los derechos por parte de las empresas y de los clientes, que cada vez es mayor, la gente cada vez está más informada y la cultura de la reclamación, que en España pues hace un tiempo no era tan elevada, ahora la gente está más informada y enseguida pensamos en qué puedo reclamar. Y porque, pues eso, cada vez son más los sectores, además, que requieren de un seguro de responsabilidad civil profesional a aquel con quien contratan sus servicios. Igual que es más habitual en el tema de la red de explotación, pues solicitarle, ¿no?, al constructor que tenga su póliza de seguro correspondiente para estar tranquilos, pues pasa lo mismo ahora en el tema de la RCE profesional. Las pólizas de responsabilidad civil profesional están dirigidas, como hemos dicho hace un momento, a esas actividades profesionales con un componente pues fundamentalmente intelectual, no manual, como sería, también siempre pensamos, ¿no?, en un constructor, en un fontanero, en un electricista, que están reguladas por estatutos o normativas oficiales y para cuyo ejercicio se requiere una titulación o una formación específica. Podemos pensar, ¿no?, o diferenciar entre profesionales sanitarios como médicos, odontólogos, enfermeros, profesionales de carácter jurídico, a modo de ejemplo, abogados, notarios, procuradores, profesionales de carácter económico, que pueden ser economistas, asesores fiscales, actuarios o contables, profesionales técnicos, arquitectos, aparejadores o ingenieros, y otros, publicistas, marketing, traductores, consultores informáticos. Las formas de aseguramiento pueden ser individuales o colectivas. Las pólizas colectivas están pensadas para aquellos colegios profesionales en los que a veces es obligado la contratación del seguro de responsabilidad civil profesional, y los colegios suelen ofrecer pues, una adhesión a esa póliza colectiva, que además tiene unas condiciones ventajosas tanto a nivel de coberturas como de primas, de forma que si contratamos a través del colegio de forma colectiva será mucho más económico que si hacemos una contratación de una póliza a nivel individual. Las pólizas individuales deben estar pensadas pues ya para empresas, para despachos o para clínicas, en las que podemos garantizar, por supuesto, la empresa y aquellos trabajadores que forman parte de ella. Las características de la responsabilidad civil profesional podemos centrarnos en el objeto del seguro, el periodo de la cobertura y el ámbito geográfico. El objeto del seguro es la responsabilidad por los daños patrimoniales primarios, personales, materiales o consecuenciales que se ocasionan a un tercero y que le pueden ser imputables al asegurado durante el desarrollo de su actividad profesional. Es muy importante en todo tipo de seguro tener claro la actividad y dejarla muy bien definida en la póliza, porque en caso de siniestro eso nos ayudará a saber que tenemos un completo, garantizado el 100% de nuestra actividad, y no tendremos ningún problema que por donde se fuera a filtrar algo que en ese momento pensamos que está cubierto y realmente no lo está.
Los daños patrimoniales primarios son aquellos perjuicios o menoscabos en patrimonio que se producen, pues, como hemos dicho, por esos errores profesionales, como podría ser, por ejemplo, que un abogado se olvida, se retrasa en la presentación de una demanda, prescribe la reclamación y el cliente pues pierde esa cuantía económica que esperaba obtener por esa reclamación que iba a interponer el abogado. Lo que podría reclamar aquí es ese daño patrimonial primario, que es esa indemnización que no ha podido recibir el cliente y que el abogado está obligado a indemnizar. Los daños personales son pues, los relacionados con todo el tema físico, ¿no? Incapacidad, enfermedad, incluso fallecimiento. Los consecuenciales, un ejemplo sería, ¿no? Para bastante clarificador, cuando hay una fuga y tenemos unos daños por agua, podemos hablar de esos daños propiamente en el lugar donde ocurren, como podría ser el suelo o parte de las paredes, pero si esa fuga pues, provoca unos daños en el comercio de al lado que está debajo de nuestra situación, ese comercio debe cerrar y cesar su actividad. Ese cese es un daño consecuencial o indirecto por aquello que va a dejar de ganar esa persona. ¿Qué más podemos comentar? Yo creo que en respecto a esto, el periodo de cobertura, claims-made, que significa que los daños tienen que estar reclamados por primera vez al asegurado durante la vigencia de la póliza, siempre y cuando el hecho que genera esa reclamación se ha cometido durante la vigencia también de la póliza o desde la fecha de retroactividad indicada en las condiciones particulares de la misma. Tenemos que tener muy claro que la reclamación se produce. Una cosa es la reclamación, cuando recibimos la reclamación, pero cuando se han dado también los hechos. Y ellos tienen que estar siempre dentro del periodo de vigencia de la póliza. Y si tiene periodo de retroactividad, pues desde esa fecha anterior a lo que sería el propio efecto. Y el ámbito geográfico, pues irá en función del campo de actuación, obviamente, del profesional, y lo más habitual es que sea a nivel territorio nacional o España, Unión Europea o ámbito mundial. El tema, como sabéis, siempre de Estados Unidos y Canadá es algo que las compañías, pues bueno, miran bastante con lupa, ya sea en la explotación profesional, y en el caso de tener que garantizarlo, pues bueno, siempre se estudia y habría que verlo con detalle sin ningún problema. Las coberturas habituales y obligatorias de las pólizas de responsabilidad civil profesional serían la propia responsabilidad civil profesional, disculpad, que como ya hemos comentado es ese acto incorrecto, negligencia, error o omisión en el desempeño de la actividad profesional que se presta a un tercero y que da lugar a una reclamación. La defensa jurídica y las fianzas, que dependiendo de la compañía, pues pueden englobar o pueden desarrollar, pueden tener conceptos más o menos amplios. Coberturas opcionales que ahora mismo podemos contratar en la responsabilidad civil profesional sería la de explotación, derivada de, pues eso, propiamente de la explotación del despacho de la oficina, la responsabilidad civil profesional por los daños personales que sufran los empleados a consecuencia de un accidente laboral, la inhabilitación profesional, la deshonestidad de empleado referida a los actos deshonestos o maliciosos con la intención de causar un daño o una pérdida y obtener un beneficio propio indebido para el propio empleado. La protección de datos, hablamos de las sanciones de carácter leve que imponga la Agencia Española de Protección de Datos y la pérdida de documentos, que sería el deterioro, la pérdida o la destrucción de todos aquellos documentos que están bajo la custodia y la responsabilidad del asegurado. Yo voy hablando, vosotros si tenéis alguna pregunta o algún comentario a hacer, pues sin problema me decís, porque como no os veo también es un poco complicado. Las principales exclusiones, aunque como siempre la responsabilidad civil son muchas y adecuadas, hay unas básicas siempre y luego pues específicas para cada riesgo, podemos hablar pues obviamente aquellas reclamaciones que ya son conocidas por el asegurado con anterioridad al efecto de la póliza, los actos dolosos, deshonestos y maliciosos, los que se basen en obligaciones contractuales, por aquellas reclamaciones que se deriven del incumplimiento de la normativa o las asociadas a la no concesión de permisos, licencias u otras autorizaciones administrativas, así como todo tipo de multas, sanciones e impuestos. Lo que veremos ahora son casos prácticos que yo creo que, bueno, hemos comentado antes alguno, pero que es con lo que más fácilmente podemos tener en mente el alcance, ¿no? O qué es lo que podemos reclamar en una póliza de responsabilidad civil profesional.
Un caso práctico sería el de un diseñador o decorador, ¿no? Que le han encargado pues, la decoración de una oficina en el que además incluye pues, el diseño del mobiliario, y ese mobiliario pues, bueno, no es adecuado al peso que debe de soportar de archivos, documentos y demás, y se rompen. Y esos daños pues, producen daños materiales y además lesiones a un trabajador de la oficina. Pues es lo que se podría reclamar a ese diseñador, a esa empresa de diseño y decoración. Esos daños que tanto personales como materiales. En el caso de un traductor, el traductor pues confunde diferentes expresiones, ¿no? O hace una traducción incorrecta que provoca que se tenga que retirar del mercado esos documentos que se han ofertado o que se han presentado y tienen que realizarse de nuevo. Ese es el error que nosotros podríamos reclamar. Un esteticista, pues un profesional que realice mal un tratamiento láser porque no ha tomado las medidas adecuadas, no ha tenido en cuenta pues, las condiciones de la piel personales y particulares de ese paciente, pues causa quemaduras, otro tipo de lesiones al cliente y estas son las lesiones que se podrían reclamar. En el caso de una empresa de informática, pues el desarrollo incorrecto de un software que pues, controla una cadena de producción y ese software no funciona como era de esperar y como se preveía, pues produce el parón de la cadena de producción y pérdidas patrimoniales, que eso es lo que se podría reclamar. Hasta aquí lo que sería la presentación muy, muy básica y muy por encima de la responsabilidad civil profesional, de lo que he preparado. Lo que también me gustaría comentaros, un segundito, que voy a intentar, vamos a ver si nos dejamos de presentar. Vale. Ahora os veo, ¿me veis? Sí. Vale. El tema de la responsabilidad civil profesional a nivel de contratación siempre pensamos sobre todo en esas actividades, o yo por lo menos no siempre tenemos en mente abogados, arquitectos, ingenieros, profesiones que parece que sí que necesitan o tenemos oído esa responsabilidad civil profesional, pero tenemos que pensar también ahora en todas esas actividades, ¿no? Que son como más modernas, entre comillas, a las que nos podemos dirigir y que podemos también ofertar ese seguro, como pueden ser temas de coaching, las agencias de marketing, los gabinetes de comunicación y prensa, hablamos también de los community managers y la gestión de redes, y tenemos que pensar también en todo el tema, la RC médico-sanitaria, que sabéis que es bueno, más delicada, ¿no? Y que tiene el producto también específico. Hemos de pensar también en los profesionales de esa medicina alternativa y complementaria, como podrían ser osteópatas, bueno, todas estas, bueno, que también a lo mejor pensamos que no existe realmente una póliza o que a lo mejor es más complicado obtener, pero sí que existe producto para pues, este tipo de alternativas, ¿no? Como podría ser pues, la acupuntura, la aromaterapia, el pilates, incluso la musicoterapia, para los que podemos presentar y hay ofertas en el mercado que podemos hacer fácilmente una contratación con unos precotizados en los que simplemente con 4 preguntas el cliente ya puede ver además una facturación que suele ser, como son profesionales normalmente autónomos, no van a estar por encima de lo requerido, que son 100.000 euros de facturación, y se pueden contratar rápidamente pólizas por primas realmente ajustadas y con la tranquilidad, o tatuadores también, ¿no? Bueno, que hay producto y que se pueden contratar muy fácilmente. Podemos pensar pues, no sé, en esos colectivos, también colegios profesionales, informáticos, ya no, para no pensar en esos arquitectos o en esos ingenieros que puede ser más complicado, pero sí en otro tipo de colectivos a los que nos podemos dirigir para ofertar unos productos competitivos y poder hacer incluso pólizas colectivas de suscripción individual con primas pues ajustadas a lo que serían estas actividades. Y por mi parte, pues nada más. No sé si tenéis alguna duda, alguna consulta, queréis hacer algún comentario vosotros.